En mi boda, frente a toda mi familia y amigos, mi madre tomó el micrófono, sonrió, y con la frialdad de un verdugo, anunció que yo no era digno del legado familiar. Todos aplaudieron. Menos yo. Porque ese día, en medio de la celebración de mi amor, juré que sería la última vez que alguien en mi familia me humillara. Y que mi venganza no sería un grito, sino la construcción silenciosa de un imperio que haría que el suyo pareciera un castillo de arena. Si alguna vez alguien te robó tu momento más feliz para ensuciarlo con su egoísmo, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y comenta si tú también crees que la mejor venganza es devolver el golpe donde más duele, en el orgullo y en el bolsillo. Mi nombre es Adrián, tengo 36 años, y el día de mi boda, mi propia madre decidió convertir el momento más importante de mi vida en el escenario perfecto para mi ejecución pública. Pero para entender la frialdad de mi venganza, primero tienen que entender la profundidad de la herida. Crecí en una familia donde el negocio lo era todo. Importaciones Aguirre, fundada por mi abuelo, era el sol alrededor del cual giraban todas nuestras vidas. Era un negocio de importación y exportación, un mundo de contenedores, de aduanas, de negociaciones tensas y de logística compleja. Y desde que tengo uso de razón, se decía que algún día, el negocio pasaría a la siguiente generación. Pero en mi familia, la siguiente generación siempre tuvo un solo nombre y apellido, mi hermana mayor, Verónica. Ella era la hija perfecta. La que estudió administración de empresas en el extranjero. La que hablaba 3 idiomas. La que deslumbraba en cada reunión con su carisma y sus trajes de diseñador. Era la heredera designada, la cara pública de la empresa. Yo, en cambio, a pesar de tener un título en ingeniería logística, era simplemente el chico que ayuda. El hijo práctico, el que se ensuciaba las manos. Mientras Verónica asistía a conferencias en Milán y cenas de gala en Madrid, yo pasaba mis días y muchas de mis noches en el almacén resolviendo problemas. Fui yo quien renegoció el contrato con el sindicato portuario cuando nadie más se atrevía. Fui yo quien, durante una huelga de transportistas, diseñó una ruta logística alternativa en menos de 24 horas para que no perdiéramos a nuestro cliente más importante. Fui yo quien se quedaba hasta la madrugada supervisando la carga de un pedido urgente. Mi esfuerzo siempre era visto como apoyo, como el trabajo de un obrero cualificado, nunca como liderazgo. Mi padre me daba una palmada en la espalda y me decía, buen trabajo, hijo. A Verónica, por cerrar un trato que yo había preparado, le regalaban un coche nuevo. Pensé que las cosas cambiarían con el tiempo. Que mi dedicación, mis resultados, finalmente serían reconocidos. Qué iluso fui. El día que debía ser mío. El día de mi boda. Mi esposa, Clara, es una mujer maravillosa que siempre vio más allá del apellido y del negocio. Ella me valoraba a mí, a Adrián. Por eso, decidimos que nuestra boda sería un reflejo de nosotros. Un evento íntimo, en un pequeño hotel rural, pagado enteramente con nuestros propios ahorros. No queríamos una exhibición social. Queríamos una celebración de amor. Todo iba bien. La ceremonia, bajo un roble centenario, fue hermosa. Nuestros votos, escritos desde el corazón, nos hicieron llorar a todos. La cena, en un salón rústico y elegante, estaba llena de risas y de una calidez genuina. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí feliz, en paz. Y entonces, llegó el momento del brindis. Y mi madre, Marta, tomó el micrófono. La conocía. Conocía esa sonrisa suya, una sonrisa dulce como la miel, pero que a menudo precedía a un aguijón venenoso. Queridos amigos, familia, comenzó, su voz resonando en el salón. ¡Qué día tan maravilloso! Ver a mi hijo pequeño, Adrián, finalmente sentando la cabeza. Estamos muy orgullosos. Hubo aplausos. Yo me tensé. Sentía lo que venía. Y hablando de sentar la cabeza y de futuro, continuó, quiero aprovechar este momento tan especial, con toda la familia reunida, para hacer un anuncio muy importante sobre el futuro de nuestro otro hijo, el negocio familiar. No era el lugar. No era el momento. Pero ella nunca supo, o nunca le importó, leer el ambiente. Necesitaba ser el centro de atención. Como muchos saben, mi esposo y yo estamos pensando en retirarnos.
Y después de mucho pensarlo, hemos decidido vender Importaciones Aguirre. Es el fin de una era, pero el comienzo de otra. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ni siquiera yo sabía eso. Y me enorgullece anunciar, dijo, mirando directamente a mi hermana, que sonreía con suficiencia, que todo el dinero de la venta, el legado completo de esta familia, irá para mi hija Verónica, que ha demostrado con su brillantez y su dedicación ser la única digna de continuar con el prestigio de nuestro apellido. El salón estalló en aplausos y silbidos de celebración. Mis tíos felicitaban a mi hermana. Mis primos la abrazaban. Y yo me quedé sentado, sintiendo como el aire era succionado de mis pulmones. No era el dinero. Jamás había sido por el dinero. Era el mensaje. La declaración pública. Mi madre estaba usando el micrófono en mi propia boda para anunciar, frente a cada persona que yo amaba y respetaba, que yo no era nada. Que mis años de sacrificio no valían nada. Que yo no era digno. Clara, mi esposa, me miró, sus ojos llenos de una furia que era un reflejo de la mía. Apretó mi mano bajo la mesa, con una fuerza que me ancló a la realidad. Miré a mi alrededor. A la cara de mi madre, radiante de orgullo por su hija perfecta. A la cara de mi hermana, disfrutando de su triunfo. Y en lugar de sentirme devastado, sentí una extraña calma. Una claridad fría. Me reí. Una risa silenciosa, interna. No porque fuera gracioso, sino porque entendí en ese instante que ellos acababan de darme el mejor regalo de bodas posible, me habían liberado. Me habían liberado de la necesidad de su aprobación, de la carga de su desprecio. Ese sería el último día en que ellos tendrían poder sobre mí. No discutí. No hice una escena. Cuando mi madre, después de su gran anuncio, se acercó a nuestra mesa y me dijo, ¿no estás feliz por tu hermana, cariño? Yo simplemente levanté mi copa. Estoy feliz por el futuro, mamá, le dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Por todos los futuros que empiezan hoy. En los meses siguientes, mientras mi familia celebraba la inminente venta del negocio y Verónica planeaba su vida de millonaria, yo, en silencio, empecé a construir mi arca. Aproveché algo que mi madre, en su arrogancia, nunca se molestó en aprender, y que mi hermana, en su privilegio, siempre dio por sentado, los contactos personales. La lealtad. Durante años, yo había sido la cara real de la empresa para nuestros clientes más importantes. Era yo quien resolvía sus problemas a las 3 de la mañana. Era yo quien negociaba los precios, quien garantizaba las entregas. Ellos no confiaban en Importaciones Aguirre. Confiaban en Adrián. Y contacté con otro hombre al que mi madre había despreciado, don Carlos, el antiguo gerente general, un hombre brillante y leal al que ella había despedido injustamente hacía años por no ser lo suficientemente ambicioso. Nos reunimos en un café. Le presenté mi plan. Una nueva empresa. Fundada por los dos. Nosotros seríamos los dueños. Él, con su experiencia. Y yo, con mi red de clientes. Su rostro se iluminó. Es la mejor idea que he oído en 10 años, me dijo. Cuando la venta de Importaciones Aguirre finalmente se concretó, y el dinero llegó a la cuenta de mi hermana, nosotros. Ya estábamos listos. Uno a uno, me reuní con mis antiguos clientes. Los grandes. Los que representaban el 60% de la facturación de la empresa familiar. No les hablé mal de mi familia. No fue necesario. Simplemente, les presenté mi nueva empresa. Una empresa más ágil, más moderna. Les ofrecí un servicio más personalizado, mejores precios, y lo más importante, la garantía de que la persona que resolvía sus problemas, yo, ahora era el dueño. En menos de un año, teníamos más del 60% de la cartera de clientes que antes pertenecía al negocio familiar. El golpe final fue una obra de arte de la justicia poética. Mi madre me llamó un día, furiosa. Su voz era un chillido de pánico. Adrián, ¿qué estás haciendo? Estás robando a nuestros antiguos clientes. No, mamá, le respondí con calma. Los clientes no son propiedad de nadie. Son libres de elegir. Y han elegido un mejor servicio. Yo solo les di una opción. Estás destruyendo lo que queda de la reputación de la empresa, el nuevo dueño está furioso. No, mamá, le dije, saboreando cada palabra.
La reputación de esa empresa la destruiste tú. El día que decidiste que tu ego era más importante que tu hijo. El día que me humillaste en mi boda. Y colgué. La venganza, la verdadera y más increíble venganza, llegó un año después de mi boda. La empresa que mi madre había vendido por millones, estaba en quiebra. El nuevo dueño, sin los clientes clave y sin el conocimiento operativo para manejarla, la había llevado a la ruina. Verónica, que había recibido todo el dinero, lo había malgastado en una serie de inversiones ridículas aconsejada por un novio estafador, y en un estilo de vida de lujos que no supo mantener. Mientras tanto, mi nueva empresa duplicaba sus ingresos cada trimestre. Compré una casa más grande y más bonita para Clara y para mí. Y con las primeras ganancias importantes, abrí un fondo de inversión para ayudar a pequeños emprendedores que, como yo, fueron subestimados por sus propias familias. La última reunión familiar a la que asistí fue en la modesta casa de mis padres. Verónica estaba allí, visiblemente derrotada, habiendo vuelto a vivir con ellos. La atmósfera era tensa, incómoda. Mi madre me miró, sus ojos una mezcla de un orgullo que no quería admitir y un resentimiento profundo. No dijo nada. Yo tampoco. Porque ya no hacía falta. Mi éxito era mi discurso. Mi paz era mi victoria. No necesitaban escucharlo de mí. Podían verlo. Podían ver todo lo que habían perdido. No el dinero. Sino a mí. A veces, la venganza más dulce no es arrebatar lo que te negaron. Es construir algo tan grande, tan sólido, tan innegablemente tuyo, que les obligue a pasar el resto de sus vidas siendo testigos de lo que perdieron por su propia y estúpida ceguera. ¿Alguna vez alguien te humilló en público y luego tuviste la oportunidad de devolver el golpe sin decir una palabra? Cuéntalo en los comentarios, suscríbete y comparte esta historia. Porque la justicia, cuando se cocina en silencio y con paciencia, siempre tiene el sabor más dulce.